seguramente habrá dado cuenta que hay distintas regiones o zonas geográficas que se mencionan constantemente en la Biblia. Por ejemplo, Egipto, ya que el pueblo de Israel fue cautivo en Egipto, después el Señor Jesús tuvo que ir a Egipto. De hecho, se menciona Egipto en diferentes porciones de la Biblia. Otra de esas regiones es Babilonia. También en ese lugar el pueblo de Israel fue llevado a cautividad. Babilonia es un tipo del enemigo, de Satanás. En fin, hay otras ciudades que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén se menciona en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en distintas ocasiones. Lo mismo que Galilea o el mar de Galilea, también ya dijimos hace unas semanas atrás, que también se le conoce como el mar de Genesaret. En fin, hay distintas regiones que se mencionan vez tras vez o repetidas ocasiones en la Biblia, y una de esas regiones, que es de hecho famosa desde el inicio prácticamente del relato de la Biblia, es la ciudad de Jericó. Ahora, esta ciudad es en donde Dios le dio al pueblo de Israel su primer gran victoria en la guerra que iban a dar para poder ir y conquistar la tierra prometida. Recordemos que el Señor Dios libera al pueblo de Israel después de 400 años de cautividad en Egipto, los lleva al desierto, y en el desierto el pueblo se rebela, y por lo tanto el Señor tiene a todo el pueblo de Israel en el desierto durante 40 años, y cuando finalmente este tiempo termina, entonces con una nueva generación, Dios les manda que vayan a conquistar la tierra prometida, y la primer gran victoria, repito, es la toma de la ciudad de Jericó. Esta es una ciudad que se menciona al principio, son los muros de Jericó. Incluso hasta tenemos cantos que hablan de esta ciudad, de este hecho que el Señor realizó ahí. Pero en esta mañana, hermanos, no vamos a hablar acerca de una victoria militar ni de los muros que cayeron. No vamos a hablar de esta batalla en donde hubo miles de personas, miles de soldados, no, sino que vamos a hablar de otros dos acontecimientos que sucedieron, sí, en la ciudad de Jericó, pero que de hecho son incluso más significativos que la caída de sus muros. Vamos a hablar de dos situaciones, dos hechos que ocurrieron ahí en esa ciudad. Estas dos historias de las que vamos a hablar en esta mañana resumen de hecho de una manera prácticamente perfecta el amor de Dios, el amor que el Señor tiene para nosotros, y un par de necesidades que nosotros como humanos tenemos. Esto es de lo que vamos a hablar en esta mañana, del amor de Dios y de lo que nosotros como seres humanos necesitamos realmente, ¿ok? Dicho esto, ahora sí, hermanos, entonces vamos a comenzar, y les pido que abran su Biblia, Lucas, capítulo 18, del versículo 32 en adelante. Lucas 18, de 32 en adelante, la Biblia dice lo siguiente: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Ahora, hermanos, si nosotros hacemos una lectura rápida de este milagro, recordemos que venimos hablando en las semanas anteriores de los milagros del Señor. Esa serie ya la cerramos, ya la terminamos, pero si nosotros damos una lectura rápida a estos versículos, pudiera parecernos de alguna manera que el aspecto más importante o más destacable de todo esto que acabamos de leer es precisamente el milagro que el Señor acaba de hacer aquí: restaurarle la vista al ciego. Podríamos pensar, eso es lo importante, lo más rescatable. Sin embargo, hermanos, eso no es lo más importante de esta historia. Hay de hecho un elemento que no podemos ni debemos ignorar, que es
mucho más importante. De hecho, es el elemento, hermanos, que detona todo lo que acaba de suceder en esta historia, y es la primera lección que vamos a ver en esta mañana, lo que nosotros como seres humanos realmente necesitamos. ¿Y qué es lo más importante de esta historia? Bueno, no vaya para allá, permítame leerlo de nuevo, versículo 37 y 38 del pasaje que acabamos de leer. Le dijeron a este hombre que pasaba Jesús Nazareno, porque él preguntó, recordemos, ¿qué está pasando? Recordemos que era ciego. Entonces le dijeron que pasaba Jesús, y el versículo 38 dice, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto, hermanos, en este relato es lo más importante incluso que el milagro, más importante que recibir de nuevo la vista. Esta declaración de este ciego llamado Bartimeo es lo más importante de este relato. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, como les decía, aunque este relato de Lucas no lo establece, hay un par de relatos paralelos en Marcos y en Mateo, los otros evangelios, en donde sí se nos dice cómo se llamaba este hombre. Se llamaba Bartimeo. Y Bartimeo escucha que Jesús, el maestro, el rabí, estaba pasando por ahí, y no sabemos nosotros ciertamente qué es lo que Bartimeo sabía o había escuchado acerca de Jesús. Tal vez sí es muy posible que hubiera escuchado acerca de su poder, de sus milagros, de que había sanado a otras personas, incluso de que había sanado a otros ciegos. Sin embargo, note algo muy importante, hermanos. Cuando Bartimeo escucha que Jesús, el maestro y el sanador, estaba pasando cerca de ahí, Bartimeo comienza a clamar al Señor, pero él no comienza a pedir sanidad, que sería lo más lógico, ¿no? Si nosotros estuviéramos en la posición de Bartimeo y escucháramos que Jesús, el que ha sanado a otros, está pasando cerca de nosotros, ¿qué es lo que pediríamos? Jesús, sáname, restáurame la vista, o sáname, la espalda, el brazo, la pierna, dependiendo la dolencia que cada uno de nosotros tengamos. Nuestra petición sería, Señor, sáname por favor, lo cual sería bueno. Pero esa, repito, no es la petición de Bartimeo. Y esta es, hermanos, la primera de nuestras necesidades que debemos aprender en esta mañana, nuestras necesidades, pero reales. Y es que como seres humanos, hermanos, nosotros lo que realmente necesitamos, pero lo que realmente necesitamos es, como dice aquí Bartimeo, misericordia de Dios. Necesitamos la redención de parte de nuestro Señor. Necesitamos, hermanos, que nuestros pecados sean perdonados. Eso es lo que realmente necesitamos. Si nosotros en esta mañana reuniéramos aquí a un grupo de muchas personas y les preguntáramos, bueno, ¿qué es lo que tú realmente necesitas en tu vida? Si comenzáramos a preguntarle a 50, 70, 100 personas, ¿qué es lo que tú realmente necesitas en la vida? Seguramente tendríamos respuestas muy variadas. Habría quienes dirían, por ejemplo, bueno, lo que yo necesito, en un aspecto muy material y económico, dirían, yo necesito dinero, necesito una casa más grande, necesito tal vez un auto nuevo. Habría otras personas que nos darían respuestas más enfocadas a sus metas personales y a sus sueños. Bueno, lo que yo necesito es un mejor trabajo, necesito terminar una carrera, necesito estudiar una maestría, necesito un crecimiento personal, un crecimiento intelectual, prepararme más. Habría otras personas que tal vez abordarían esta pregunta de una manera más emocional, más interior, y podrían dar respuestas como, bueno, lo que yo necesito es tener una salud emocional, una paz interior, necesito que mi familia esté bien, que estén estables, necesito, sanar mis relaciones personales. Tendríamos, como les decía, distintas respuestas muy variadas. No obstante, aunque todas estas necesidades pudieran ser válidas dependiendo el caso, porque no estoy diciendo que esté mal ni lo económico, ni lo emocional, ni lo de las metas, no estoy hablando que sea bien o mal, son metas válidas, son necesidades válidas, ¿ok, hermanos? La verdad es que nuestra necesidad más grande como humanos es otra. ¿Cuál es nuestra necesidad? ¿Qué es lo que realmente necesitamos como seres humanos? Bueno, ya les decía, lo que realmente nosotros necesitamos es la misericordia de Dios, es recibir el perdón de parte de Dios. Eso es lo que realmente necesitamos. Bartimeo de hecho lo entendió.
Bartimeo era un mendigo ciego, como acabamos de leer, que prácticamente no tenía nada, no poseía nada en esta vida, y cuando escuchó que Jesús pasaba cerca de él, ahí en Jericó, él pudo haber pedido salud, como ya lo mencionábamos, pero no lo hizo. Pudo haber pedido riquezas o algo parecido, porque el mismo Señor, cuando lo manda a llamar, le dice: ¿qué quieres que te haga? Y repito, él pudo haber pedido sanidad, él pudo haber pedido una mejor posesión, él pudo haber pedido riqueza, pero no lo hizo. Lo que Bartimeo pidió es lo que realmente nosotros como humanos necesitamos. Lo que Bartimeo pidió fue misericordia. Señor, ten misericordia de mí. No obstante, hermanos, aquí quiero hacer una aclaración muy importante. Saber lo que necesitamos y aceptar lo que necesitamos no es lo mismo. Y permítame explicar. Tal vez a usted le ha pasado o ha escuchado de alguien que comienza a tener problemas, tal vez para respirar, problemas en el corazón, comienza a sentirse cansado y entonces va al médico. Y el médico le hace todos los análisis necesarios y después viene y le da los resultados y le dice: mire, lo que usted necesita es una mejor dieta y hacer algo de ejercicio. En ese sentido, hermanos, esta persona sabe lo que necesita. Pero el hecho de saber lo que necesita no significa que acepta lo que necesita. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que van al médico, reciben todas estas noticias, saben que tienen que cambiar su dieta, su estilo de vida, hacer ejercicio, lo saben, pero no lo hacen. Siguen comiendo igual, siguen teniendo la misma vida sedentaria, no hacen para nada ejercicio. ¿Por qué? Porque saber lo que necesitamos no es lo mismo que aceptar lo que necesitamos. No es lo mismo simplemente saber que accionar. Y en ese caso, hermanos, regresando a la historia de Bartimeo, Bartimeo sabía lo que necesitaba, pero no solamente se limita a eso. Él sabía lo que necesitaba, misericordia de Dios, pero él también acepta y acciona lo que necesitaba. Hay un relato paralelo, hermanos, como les decía, en Marcos y en Mateo. En estos dos evangelios también se nos cuenta esta misma historia de cómo el Señor sanó a Bartimeo. Pero en el relato de Mateo, en el relato del evangelio de Mateo, se nos da un detalle sutil pero muy poderoso que nos explica, hermanos, cuál fue la actitud de Bartimeo en todo esto. No vaya para allá. En el evangelio de Mateo capítulo 10, que es donde se nos cuenta también esta historia, Mateo 10, versículos 49 y 50, el evangelista cuenta lo siguiente: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llaman. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahora, con toda probabilidad, esa capa que tenía ahí Bartimeo como mendigo era prácticamente todo lo que tenía en la vida. Recordemos que él era ciego, no se nos dice si era de nacimiento o tenía algún tiempo, pero como ciego, pues muy probablemente no podía trabajar, no podía hacer nada por algo. Es que él era un mendigo, es decir, alguien que pedía pues la ayuda que le pudieran dar. Así que muy probablemente no estaba nadando en dinero Bartimeo. De hecho, lo más seguro es que esa capa, como ya les decía, es lo único que él tenía en la vida. Pero cuando él escucha que Cristo lo llama, cuando él escucha que el Señor, que Dios lo está llamando, ¿qué es lo que hace con esa posesión que posiblemente era lo único que tenía, su posesión más valiosa? Él la arroja, la deja a un lado. Y es de esta misma manera que nosotros debemos dejar todo aquello que nos impide aceptar nuestra necesidad de misericordia y de ser perdonados. Para que nosotros podamos llegar a Cristo, a nuestro Salvador, necesitamos dejar atrás todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos impide. Necesitamos dejar atrás esa capa muchas veces de autosuficiencia. Yo puedo, yo sé. Yo no necesito que me den consejos, yo no necesito que alguien me explique cómo ser mejor persona, yo no necesito que alguien me diga cómo acercarme más a Dios. Esa capa de autosuficiencia que muchas veces nos impide poder acercarnos a Dios. Debemos dejarlo atrás, debemos dejar atrás muchas veces esa capa de orgullo que nos dice: no, aunque hayan dicho que todos son malos,
yo sé que en el interior yo soy bueno. Sí, yo entiendo que necesitamos de Dios, necesitamos conocer de Él, pero yo soy una buena persona. Yo nunca he matado a nadie, yo nunca he hecho un delito o un crimen grave. Necesitamos, repito, dejar esa capa de autosuficiencia, esa capa de orgullo, esa capa de vanidad, y necesitamos reconocer humildemente, como lo hizo Bartimeo, que somos pecadores y que necesitamos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Ya esto es algo que hemos repetido en muchas ocasiones. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos ser salvos. No podemos cumplir la ley de Dios, no podemos llenar los requerimientos que Dios tiene para salvarnos. ¿Por qué? Porque somos insuficientes como humanos. Así que necesitamos, al igual que Bartimeo en el relato, dejar esa capa de orgullo, de vanidad, de autosuficiencia, reconocer que necesitamos la misericordia de Dios y acercarnos al Señor. El relato de Bartimeo continúa y de hecho es bastante claro, regresando a Lucas, es bastante claro en lo que nosotros podemos recibir cuando aceptamos la condición que tenemos, cuando aceptamos que somos pecadores, cuando aceptamos que necesitamos la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros recibimos, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros vamos a recibir cuando reconocemos nuestra condición pecadora? Bueno, en el versículo 42 de ahí de Lucas 18. Entonces Jesús le dijo, recíbela. Aquí está hablando de la vista, que era lo que Bartimeo requería, digamos, en una cuestión natural. Necesitaba volver a ver, sí, pero no se detiene ahí solamente el Señor. No le dice en el versículo 42 que su vista va a ser restaurada y ya, no, dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Hermanos, cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando nosotros reconocemos que no podemos salvarnos por nuestros propios medios, y cuando aceptamos, como ya les decía, que necesitamos la misericordia de Dios, cuando lo aceptamos realmente, no cuando solo lo sabemos, sino que cuando lo aceptamos, entonces somos salvos. Cuando aceptamos, Señor, yo no puedo. Yo puedo esforzarme, puedo intentar ser bueno, puedo intentar cumplir tus mandamientos, pero no puedo. A la larga, más temprano que tarde, voy a fallar, me voy a equivocar, no voy a ser suficiente. Señor, dejo entonces toda esa capa de orgullo y acepto a Dios, le digo, Señor, te necesito. Y entonces, como dice aquí, nosotros somos salvos. Luego entonces, hermanos, para ir cerrando este primer punto, lo primero que vamos a estar aprendiendo o que aprendemos en esta mañana es que nosotros como seres humanos necesitamos aceptar que requerimos la misericordia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo primero, hermano. Nuestras necesidades reales, y esa necesidad real, reitero, es que necesitamos la misericordia de Dios. Eso como primer punto. Sin embargo, esta no es la única historia de misericordia, de gracia y de perdón que sucedió en aquella época en la ciudad de Jericó. De hecho, apenas estamos comenzando porque lo que acaba de ocurrir solamente está sucediendo esta historia de Bartimeo a la entrada de la ciudad de Jericó, pero ocurrió algo más. Acompáñame, por favor, en Lucas, en el siguiente capítulo, Lucas 19. Es prácticamente los siguientes versículos luego de que terminamos la historia de Bartimeo. Lucas 19, del versículo 1 al 10. Esto también sucedió en Jericó. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Jesús le dijo:
Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, hermanos, lo primero que debemos preguntarnos en esta mañana es: ¿quién era Zaqueo? Bueno, ya dijimos que esto sucedió en Jericó, eso ya está más que establecido. Pero, ¿quién era Zaqueo? La Biblia nos dice que era un hombre recaudador de impuestos, era un publicano. ¿Y qué era rico? Ahora, hace estas dos menciones. Primero que nada, los recaudadores de impuestos en la época del Señor Jesús, lo mismo que de hecho hasta nuestros días, no era gente muy querida. No conozco a nadie que se emocione o que le guste pagar impuestos. De hecho, si nos dijeran, ¿tú prefieres pagar o no pagar los impuestos? Bueno, prácticamente todos diríamos, no queremos pagar impuestos, pero tenemos que hacerlo. Y esto sucedía así también en la época del Señor Jesús, pero con algunas diferencias. Para aquel entonces, el cobro de impuestos o el pago de impuestos, había personas encargadas de hacerlo. Y había dos tipos de personas. Estaban los de alto rango, los cobradores de impuestos de alto rango, que ellos realmente no se dedicaban a cobrar los impuestos. Ellos tenían la licencia, por decirlo de algún modo, y ellos contrataban a otras personas para que fueran y cobraran personalmente los impuestos. Zaqueo era de este segundo tipo, de los que cobraba de manera personal. Ellos tenían un puesto, una mesa, en donde iban a las plazas o se ponían en los caminos, y a todos los que iban pasando entonces les cobraban los impuestos y les entregaban un recibo de que sus impuestos ya habían sido pagados. Sin embargo, había aquí un problema, por decirlo de algún modo, y es que los impuestos no había muchas veces una tarifa fija. Había más bien un pago de impuestos dependiendo del gusto o dependiendo del ánimo, por decirlo de algún modo, del cobrador de impuestos. Así que si te veían que más o menos podías pagar más impuestos, entonces te cobraban más, te cobraban un extra, te cobraban un impuesto que de repente él se había inventado prácticamente en ese momento. Y por ese motivo, más algunos otros, como por ejemplo que los cobradores de impuestos, al hacer esta actividad estaban trabajando para los romanos, y los romanos eran odiados en Jerusalén. Entonces, todo un conjunto de elementos hacía que los cobradores de impuestos fueran personas repudiadas para el resto de la población. De hecho, prácticamente a estos hombres, a los cobradores de impuestos, se les comparaba con los perros de la calle, con los perros callejeros. Ser un cobrador de impuestos para muchas personas en general en esa época era prácticamente lo mismo que ser un perro de la calle. Pero no termina ahí la historia de Zaqueo, porque Zaqueo no solamente era cobrador de impuestos. La Biblia deja un punto más. Dice que Zaqueo era bajito de estatura. Así que Zaqueo, no solamente tenía el estigma de ser o de tener una profesión que era odiada por todos, sino que también tenía una condición física que lo hacía objeto de señalamientos y de burlas. Y si somos honestos, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos burlado por algún aspecto físico de alguna otra persona? Ya sea su estatura, o un ojo, o alguna cuestión de tamaño. Creo que todos en algún momento, con mala o más mala que buena intención, lo hemos hecho. Y Zaqueo seguramente lo recibió en muchas ocasiones. Se burlaban de él, la gente lo señalaba, se reían. Y Zaqueo tenía que vivir con esto y con el hecho de ser cobrador de impuestos. Este era Zaqueo. Pero la Biblia nos dice que él tenía curiosidad por ver quién era Jesús. Tenía curiosidad por conocerlo, por saber quién era. ¿Por qué? No nos lo dice, pero tenía algo, tenía curiosidad. Ahora, todo esto es o responde a la pregunta: ¿quién era Zaqueo, hermanos? Pero podemos también hacer en esta mañana una pregunta más: ¿quién era Jesús? Y puede ser que suene de más o extra esta pregunta. Bueno, ¿cómo nos vamos a preguntar quién era Jesús? Ya lo sabemos, ya lo conocemos, leemos su historia en los evangelios, hablamos de él prácticamente todos los domingos. ¿Cómo es que vamos a preguntar quién era Jesús? No, de verdad, preguntémonos en esta mañana: ¿quién era Jesús? Al menos desde nuestra perspectiva, hermanos. Y es que muchas veces pensamos en Jesús como un gran hombre, un gran profeta, un gran rabí, maestro.
un hombre íntegro, un hombre puro. Y en ese mismo pensamiento, hermanos, cuando nosotros consideramos a personas con estas características, los consideramos casi inmaculados, que no se pueden manchar, que no pueden acercarse a lo malo o a los malos, porque entonces su santidad se va a contaminar. Y a veces, de alguna manera, hemos llegado a pensar en Jesús de la misma forma, en que era un hombre tan bueno, tan perfecto, tan cabal, porque lo era, pero en esa perfección a veces podemos llegar a pensar que Jesús no tenía relación, no tenía trato con los pecadores. Pero, hermanos, ese no era Jesús. Jesús era perfecto, sí, era puro, íntegro, era un hombre cabal, que hacía lo que decía, que cumplía con su palabra, que servía al Padre. La Biblia dice, de hecho, que era un hombre sin pecado, nunca cometió pecado, sí, pero aún así, la Biblia también nos enseña que Él estaba en búsqueda de los pecadores. De hecho, uno de los achaques que muchas veces le daban al Señor, uno de los problemas que muchas veces por lo cual señalaban a Cristo, era precisamente porque Él se juntaba con los que, a los ojos del pueblo, eran considerados pecadores. ¿Como quién? Como los cobradores de impuestos. En Mateo 9, no vaya para allá, versículo del 11 al 13, Mateo 9 del 11 al 13, aquí hay uno de estos reclamos. Cuando vieron los fariseos esto, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come con ellos? ¿Por qué se junta con ellos? Esa era la pregunta que hacían los fariseos. Un hombre que es bueno no se junta con esas personas. Un maestro que realmente enseña la palabra de Dios no va a andar en esas malas compañías. Ese era el pensamiento que tenían los fariseos. Y dicho sea de paso, ese es el pensamiento que muchas veces tenemos nosotros. Pensamos así de que Dios no se va a juntar con los pecadores, Dios no se va a juntar con los malos, Dios no puede estar ahí, Dios no puede estar en esa reunión, Dios no puede estar con esas personas. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 12, al oír esto, Jesús estaba en la reunión, como acabamos de leer, con estas personas que eran consideradas lo peor de lo peor, los pecadores. Pero al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y agrega algo más que es para los fariseos, pero también muchas veces aplica para nosotros de acuerdo a nuestros pensamientos, hermanos. Versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, muchas veces nosotros, cuando pasamos por el primer punto del que mencionábamos en esta mañana, aceptar que necesitamos la misericordia de Dios, cuando nosotros aceptamos esto y venimos delante del Señor, el Señor nos limpia, perdona nuestros pecados, nos da su misericordia, y comenzamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere, o al menos lo que pensamos. Pero cuando nosotros hacemos eso, pasa el tiempo, pasa 1 año, 2, 3 años, y de repente, ¿saben? Olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Comenzamos a olvidar de dónde venimos. Comenzamos a olvidar la misericordia que recibimos. Y nos comenzamos a parecer más a los fariseos, a juzgar, a señalar, a mirar, a decir, no, esto no puede venir de Dios, no, Dios no puede estar ahí, Dios no puede hacer esto. Y muchas veces nosotros tenemos que recordar esto. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que se juntaba, como acabamos de leer, con los pecadores. No era pecador, no, ni hacía lo mismo que los pecadores tampoco, porque Él nunca hizo pecado. Pero Él estaba con ellos y Él los invitaba al arrepentimiento, los invitaba a cambiar sus vidas. Y es lo que nosotros no debemos olvidar. No debemos olvidar quién es Jesús. Jesús, hermanos, era amigo de pecadores. Jesús era alguien que estaba con estas personas y que los aceptaba aún así. Luego entonces, hermanos, si el Señor no tiene reparo, no le importa reconocer que Él está en búsqueda de los pecadores, pues debemos nosotros también hacerlo. Debemos aceptar que también en algún momento de nuestras vidas fuimos y somos pecadores.
Necesitamos, repito, como primer punto, la misericordia de Dios, ¿sí? Como segundo punto, hermanos, necesitamos recordar siempre que Jesús es amigo de los que son pecadores, es amigo de los que han fallado, es amigo de los que necesitan su gracia. Ya como último punto, hermanos, ya casi para terminar. Reconocer nuestra necesidad de misericordia es algo importante, eso ya lo mencionamos, pero realmente solo es la mitad del camino. ¿Por qué, hermanos? Regresemos a la historia de Zaqueo y piensen por un momento. El Señor le dice a Zaqueo, tengo que ir a tu casa. Zaqueo lo recibe, lo acepta, llega a la casa. Zaqueo muy contento, escucha al Señor, escucha la enseñanza que tiene que dar Cristo, y finalmente le dice, bueno, Señor Jesús, qué bueno que viniste, me da gusto haberte recibido y que te vaya bien. Si eso hubiera pasado en la historia, ¿qué habría pasado después? ¿Qué habría sido el cambio? ¿O qué habría pasado en la vida de Zaqueo? Nada. Así que reconocer que necesitamos misericordia, como les digo, solamente es la mitad del camino. En la historia de Zaqueo, hermanos, en la historia de este hombre pequeñito, él no solamente recibe a Jesucristo en su casa, sino que, como leíamos hace un momento atrás, él acepta la necesidad que tiene de misericordia y también comienza a hacer algo para cambiar la vida. Él le dice, Señor, voy a regresar todo lo que he tomado, y si he estafado o he ofendido a alguien, se lo voy a regresar cuadriplicado. Zaqueo no solamente reconoce que necesita la misericordia de Dios, sino que él comienza, con ayuda del Señor, a transformar su vida. Así que la segunda necesidad que tenemos y de la que debemos aprender en esta mañana es que nosotros necesitamos la misericordia de Dios, sí, pero también necesitamos una vida transformada. Y hermanos, en esta mañana, y no quiero que me responda, cada uno de ustedes debe preguntarse qué debe cambiar en mi vida. Cada uno de ustedes debe preguntarse qué debe cambiar en mi vida, porque ¿sabe qué? Todos nosotros sabemos de qué pie cojeamos. Nosotros sabemos si tenemos mal carácter, nosotros sabemos si tenemos algún problema en el corazón. Nuestra hermana Oliva valientemente hoy se levantó y dijo, yo necesito aprender a perdonar. Y lo dijo con honestidad, necesito aprender a perdonar. Así que cada uno de nosotros debemos, en la intimidad con Dios, reconocer qué es lo que necesitamos aprender. Necesitamos aprender perdón, necesitamos aprender a compartir, necesitamos aprender a ser menos enojones, necesitamos aprender a refrenar nuestra lengua, necesitamos aprender a controlar nuestros ojos. ¿Qué necesitamos? Cada uno de nosotros lo sabe. Así que esto es lo primero, hermanos, que debemos hacer. Preguntarnos qué debemos cambiar en nuestra vida. Pero no solamente, hermanos, como les decía, no solamente sirve aprender, saber de qué necesito dejar, porque saberlo no es lo mismo que hacer algo. Una vez que hayamos determinado o que hayamos localizado lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, debemos realmente esforzarnos por dejar. Debemos aprender y debemos esforzarnos por dejar aquellos hábitos pecaminosos. Debemos esforzarnos por dejar eso que está afectando nuestras relaciones, nuestra mente, nuestro corazón. Y hermanos, déjenme decirles algo que seguramente ya ha escuchado y ya sabe, pero que necesito recordarles. Si usted localiza lo que tiene que cambiar y luego se esfuerza por dejar eso que tiene que cambiar, si usted se esfuerza mucho todos los días, va a fracasar. No lo va a lograr. Puede ser que con todo su esfuerzo logre cambiarlo por algún tiempo, por algunos meses, incluso por algunos años. Pero algún día, en algún momento, por su propia fuerza, va a flaquear, va a sucumbir y va a regresar a hacer lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque por nuestra propia fuerza no podemos. No podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Una vez que usted ha localizado aquello que tiene que cambiar en su vida y que se ha propuesto cambiarlo realmente, lo que tiene que usted hacer es pedirle al Señor que Él le ayude, pedirle al Señor que Él lo fortalezca,
pedirle al Señor que Él le dé la fuerza que no tenemos para poder cambiar nuestra vida, nuestros actos, nuestro corazón, la manera en la que pensamos, la manera en que reaccionamos, lo que decimos. Y tenemos que pedirle al Señor esto, ¿cuántas veces? Todas las veces que sea necesario. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario, todos los días. Muchas veces nosotros queremos o querríamos que las cosas funcionaran de la siguiente manera, que nosotros determináramos, regresando al ejemplo del perdón, muchas veces nosotros querríamos que esto funcionara así, que nosotros viéramos que necesitamos aprender a perdonar, ya lo reconocemos, ya lo aceptamos, entonces vamos con Dios y le decimos, Señor, ayúdame a perdonar, que el Señor nos diera esa habilidad y que ahí se acabaran las cosas. Entonces, a partir de ese momento ya puedo perdonar a todos y a todos. Pero ¿sabe qué? No funciona así. Si nosotros hemos determinado que nuestro problema es perdonar a otros, tenemos que ir y pedir al Señor que nos ayude a perdonar hoy. Y mañana tenemos que regresar y decirle, Señor, te necesito otra vez. Y al siguiente día, una vez más, y una vez más al siguiente, y una vez más al siguiente, y otra vez, y otra vez. Todos los días, hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Esto no es una oración que funciona de una vez y para siempre, no. Esto es algo que necesitamos hacer reiteradamente, reiteradamente. ¿Y el Señor puede ayudarnos? Sí. Así como con Bartimeo, que necesitaba misericordia y necesitaba que le regresaran la vista, ¿el Señor lo ayudó? Sí, puede ayudarnos. Así como con Zaqueo, que necesitaba que su vida fuera transformada y el Señor llegó a su casa y la vida de este hombre fue transformada. ¿Realmente el Señor puede ayudarnos? Sí. Y sí, hermanos, realmente Él puede ayudarnos. Pero nosotros necesitamos hacer, como les decía, recordar tres cosas. Dos necesidades y una cosa más. Necesitamos recordar siempre que el Señor nos ama y que Él es amigo de los pecadores. ¿Y quiénes son pecadores aquí, en esta mañana? Todos nosotros. Todos somos pecadores. Pero el hecho de que seamos pecadores no quiere decir que esto nos separa de Dios, o que ya estamos fallándole a Dios y que Él no nos quiere ver nunca más. No, hermanos, el hecho de ser pecadores no nos impide poder acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es amigo de los pecadores. Pero una vez que nosotros reconocemos que somos pecadores, también necesitamos, les decía, dos cosas, y eso es lo que debemos recordar en esta mañana. Necesitamos aceptar la misericordia de Dios. Eso es lo primero, hermano. Y lo segundo, hermanos, que necesitamos hacer en nuestra vida es transformarnos, pedirle a Dios que nos ayude a transformar la vida, cambiar aquello que nos está alejando de Dios, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestros pensamientos. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos transforme. Termino con esto, hermanos. En Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Y esta es una invitación que el Señor hace a todos y cada uno de nosotros en cuanto a recibir su misericordia y transformar nuestras vidas. Y me gusta mucho esta invitación porque es algo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor aquí nos extiende una invitación. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea tu falla, no importa lo que hayas hecho en el pasado, si tú vienes y estamos a cuentas, ¿y cómo nos ponemos a cuentas con Dios? Reconociendo que necesitamos su misericordia. Como Bartimeo, Señor, ten misericordia de mí. Así nos ponemos a cuentas con Dios. Y si lo hacemos y aceptamos que necesitamos su misericordia, ¿qué es lo que el Señor nos promete? Dice, si tus pecados fueren como la grana, rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, un rojo intenso, este es el carmesí, el rojo que es muy intenso, dice, vendrán a ser como blanca lana. Pero para que esto ocurra, repito, necesitamos dos cosas. Necesitamos reconocer que nuestra necesidad de misericordia de Dios es inminente. Y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a cambiar la vida. Que nos ayude a cambiar ese color rojo
por un color blanco como la nieve, como la lana. Esa es la invitación que el Señor nos hace a todos, hermanos. De cada uno de nosotros depende si aceptamos esa invitación, esa misericordia, esa gracia y perdón de Dios, o si seguimos aferrándonos a nuestra capa como aquel Bartimeo. ¿Qué pasaría si Bartimeo hubiera dicho, no puedo ir con Jesús porque aquí están mis cosas, no lo puedo dejar? Ese hombre habría seguido ciego, ese hombre habría seguido mendigo. Pero él dejó su capa para ir detrás del Señor, lo mismo que Zaqueo, lo mismo que nosotros debemos hacer. Reconocer nuestra necesidad de misericordia, pedirle al Señor que cambie y que transforme nuestras vidas, que nos ayude a ser nuevas personas, nuevas criaturas, y nunca olvidar que a pesar de los pecados el Señor se acerca a nosotros. Él se ha acercado y nos hace esta invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cierre sus ojos y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque tú extiendes tu misericordia nueva cada mañana para nosotros. Pero de nada nos sirve que esa misericordia se extienda si nosotros no reconocemos que la necesitamos. Por eso, primero que nada, ayúdanos a reconocer esta necesidad de misericordia, de redención y de perdón. Pero además de esto, Señor, también te queremos pedir en esta mañana que tú nos ayudes a cambiar nuestras vidas. Somos pecadores, que no podamos aceptar, pero que esos pecados puedan ser transformados en nuestras vidas, y para ello te necesitamos. Podemos esforzarnos, podemos intentarlo, pero no lo lograremos si no es por tu gracia, si no es por tu ayuda. Señor, ayúdanos a reconocer que necesitamos tu misericordia y ayúdanos a cambiar nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, para todo. Y en el proceso, no permitas, Señor, que olvidemos que tú eres cercano con los que te buscan, amigo de pecadores y de gente muchas veces indeseable. ¿Y cómo sabemos que tú eres así? Porque te acercaste a nosotros, porque fuiste nuestro amigo, aun cuando no éramos buenos, aun cuando te fallamos, aun cuando pecamos, tú estabas cerca, tú estás cerca, Señor, y en tu amor y en tu misericordia nos das una oportunidad nueva cada mañana. Ayúdanos a aceptar esta invitación que tú haces a que nuestra vida sea cambiada y transformada. Ayúdanos a aceptar, a aferrarnos a esta invitación en donde tú nos dices que cambiarás nuestra vida, nuestros pecados, Señor, rojos, carmesí, pero que tú los harás como la nieve, blancos, como la lana. Ayúdanos a acercarnos a ello, a aceptarlo, a aferrarnos. Esto es lo que te pedimos en esta mañana, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. También nos ponemos en tus manos para esta semana que inicia, para que tú nos guardes y nos ayudes cada día. Nos lleves con bien, nos traigas con bien, nos protejas con tu mano poderosa, para que podamos siempre confiar en ti y encomendarnos en tus manos cada día. Te pido por mis hermanos para que los bendigas y protejas, por los que tienen diferentes situaciones para que tú seas con ellos en sus pruebas, en sus momentos de aflicción, en sus tormentas, para que les des ánimo, les des confianza y tú, Señor, hagas que esa tormenta cese con tu poder. Te pedimos por todo lo que está pasando en este mundo de enfermedades, guerras, pandemias, y que tú nos ayudes con tu paz y a confiar en ti, que nos guardes en tu salud de manera sobrenatural, pero que también nos ayudes a recordar siempre ser conscientes y a protegernos con aquello que tú nos has dado, que guardes a nuestros gobernantes en este tiempo, que sigas protegiendo a las personas que están enfrentando este virus en primera línea, y que nos sigas ayudando, Señor, a esperar en ti y a confiar en ti. Guárdanos en este día, llévanos con bien a casa, y gracias te damos una vez más. En el nombre del Señor Cristo Jesús.